Muy buenas. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a otra transmisión vía online del Ministerio Espiritual Las Marcas de Cristo. Agradecer a todo el equipo técnico el día de hoy que nos está acompañando, como todas las transmisiones. Agradecer a las personas de diferentes ciudades, continentes, países que nos están visualizando el día de hoy y que le están dando like, comparten esa palabra genuina. El otro día nos llegó un testimonio de una persona la cual vive en Michigan, nos llegó hasta acá a Perú. Después otra persona la cual vive en Chicago, las cuales son de diferentes partes de Latinoamérica, que son de Argentina, viven en Chicago y llega a Perú. ¿Se imaginan ese poder de la palabra tan grande, hermanos? Que llega de aquí a acá. Por en la Biblia dice, porque son muchos los testimonios que llegan, pero yo digo algunos nomás. En la Biblia dice, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Qué significa esto? Que todo puede ocurrir, pero en Mateo 24:35 nos dice claramente, el cielo y la tierra van a pasar, pero las palabras de Dios no van a pasar. O sea, lo cual yo he puesto, lo cual yo he estipulado, lo cual yo tengo esa predestinación para que tú tengas, yo la voy a hacer cumplir. Pase lo que tenga que pasar. ¿A qué se refiere con cielo y tierra? Las cosas del mundo. Por ejemplo, las guerras, los problemas, los cuales se suscitan. Puede estar derrumbándose mundo entero, pero tú tienes la decisión de seguir con Dios. El mundo puede estar cayéndose abajo, pero con Dios siempre va hacia arriba. Nosotros lo que no comprendemos muchas veces es que nos dejamos guiar por las cosas las cuales están en el mundo. Si bien estamos en el mundo, no debemos permanecer, ser del mundo. No debemos dejar las cosas materiales, las malas costumbres, nos corrompan, nos destruyan. Buenas noches. Nos destruyan. Porque mientras nos hacen daño, esas malas costumbres nos intoxican, nos olvidamos de quiénes somos. Somos personas las cuales debemos seguir a Dios. Para que ustedes entiendan un poquito más sobre lo que vamos a hablar, es que hemos comenzado por aquí. La palabra de Dios, el poder de la palabra es totalmente poderoso. En el Evangelio de Cristo es el mensaje más maravilloso que alguna vez se concibió y la fórmula más poderosa alguna vez ideada. ¿Qué significa esto? Simple, es sencillo. Cuando alguien oye y cree en la palabra de Dios, su vida es revolucionada. Porque no ha cambiado ella, ha entrado el Espíritu del Señor para que cambie todo el mal, para que haga ¿qué? Nueva criatura. Porque nadie llama inmundo a lo que Dios ha transformado. Amén. Pero hablando, ¿qué ustedes entienden por la palabra de Dios? El poder de la palabra de Dios. ¿Qué puede hacer, mejor dicho, la palabra de Dios? En Romanos 16:17 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. O sea, en este tiempo, las personas las cuales rechazaban
a Jesús. ¿Por qué? Porque les daba vergüenza que alguien les viera hablar así, o alguien los escuchara con él. Les daba miedo, les daba vergüenza. No, me van a matar. Eso mismo sintió Pedro. Por eso negó al Señor 3 veces. Y eso las personas hacen, que porque hablar de Dios me da vergüenza. Vergüenza tener otras cosas, robar, matar, la corrupción. Eso hay que tener vergüenza. Pero hablar sobre la salvación de Jesucristo, eso no. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios para que de principio a fin es por medio de fe. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Nosotros debemos entender que la fe es accionar, creer es un verbo. O sea, debemos nosotros poner en práctica lo cual Dios nos ha dado. Dios tiene la palabra, su poder es genuino. El poder para la salvación, en Él está para nosotros salvarnos. Estamos hundiéndonos, ahogándonos. Él es el bote salvavidas, el cual nos puede llevar. Ahora, sigamos. Hay personas las cuales dudan de la palabra de Dios, del poder de la palabra de Dios, porque han sido corrompidos por Satanás o por las cosas las cuales le rodean. ¿A qué me refiero? Satanás es astuto, por lo tanto, él se encarga de entrar inclusive en las personas las cuales predican. Y señala inclusive, dice, míralo a él, que sigue la palabra. ¿Así quieres terminar? Señala, te acusa con el dedo acusador. Nosotros debemos entender que Dios tiene un poder tan grande que puede curar lo que sea. Proverbios 16:24 nos dice, palabras de gracias son como un panal, dulzura para el alma y medicina para el cuerpo. No hay duda que las palabras pueden construir. Las palabras pueden construir. Nosotros podemos decir algo bueno y subirle la autoestima a alguien. Nosotros también tenemos ese poder de la palabra, que Dios nos lo ha transmitido a nosotros. Por supuesto, nosotros alegrarnos, nosotros ponernos contentos, felicitar, alegrar, lanzar un cumplido. Esas cosas son las cuales alegran a las personas. Por eso es que la palabra es medicina para el alma. ¿Por qué no utilizar sus palabras como vitaminas verbales a los que nos escuchan? ¿Por qué en vez de lanzar sapos y culebras hacia alguien, por qué no mejor construimos? Hay que edificar. ¿Qué decía Salomón? Con una palabra construyes y con otra la destruyes. Puedes lograr ser una excelente persona, pero si no tienes las palabras adecuadas, la gente se te va a correr. La gente se te corre. Yo no estoy diciendo que busques agradar al ser humano, no, sino que hables con la verdad, seas justo, confróntese al pecado, seas íntegro hacia Dios. Imagínense, Jesús era íntegro, Jesús decía la palabra como era, él tenía el poder de la palabra. Había personas que le seguían y otras no, se iban, se apartaban, porque hay personas a las cuales les disgusta que hablen mal del pecado. No les gusta que les toque el pecado. Claro, no les gusta que hablen mal del pecado, que se confronten. La luz y las tinieblas no pueden estar juntos. Podemos usar las palabras en tal forma en que la gente se sienta bien y con sinceridad. Estimular a las personas, no con adulación, hipocresía. No me refiero a que alguien sea hipócrita, sino que le estés lamiendo los pies a cada rato, no. Sino me refiero a que seas sincero y des críticas constructivas que puedas ayudar. La verdad, ser genuino. No lo que quieren escuchar los otros, no, sino lo que tienen que escuchar de Dios, lo que está en su palabra. La verdad
porque solamente la verdad os hará libres. Amén. Pablo nunca usó las palabras de tal manera. En primera de Tesalonicenses 2:5, ¿qué nos dice? Siempre puedo encontrar al menos una cosa buena que decir sobre una persona. Y si tengo la oportunidad, debo elegir que mis palabras sean como un panal de miel. No digan, yo no puedo encontrar nada bueno en esa persona. Siempre va a haber algo, siempre va a haber algo, un don, un talento, una cualidad de esa persona que se pueda decir bien. Tengan esto en cuenta, hermanos, que se pueda decir bien. Amén. Pablo era una persona muy tajante, muy sincera. Él perseguía a las iglesias. Era muy rebelde, arrebatado. Saulo, disculpen. Pero cambió. Y siempre decía que hay algo bueno en las personas. Hay que medir nuestras palabras. En primera de Tesalonicenses 4:18 nos dice, por eso anímense con estas palabras. Animar a alguien significa darle coraje. Podemos ayudar a aquellos que están pasando por dificultades y darles el coraje de soportar por medio de las palabras que decimos. ¿Cuáles fueron estas palabras que Pablo estaba hablando por medio de su escritura? Él estaba diciendo a los tesalonicenses que el Señor mismo descenderá del cielo. Escuchen bien, con voz de mando, con voz de arcángel y con el sonido de la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:6-7. Esto nos debe animar, saber que el Señor vuelve por nosotros y que tenemos esperanzas en su promesa, de que para siempre vamos a estar con el Señor. Nosotros tenemos que entender que Pablo hay ciertas cosas las cuales les hablaba a personas en específico. Tesalonicenses, Pablo les hablaba especialmente a ellos. Que el Señor iba a bajar, que ellos tenían que creer, tenían que esperar. Había bastante autoestima. Se tiene que inyectar la fe. Ustedes varias veces habrán conocido un hermano o hermanita, la cual es bien incrédulo, bien dudoso. Y ahí tienes que inyectar la fe. Tienes que comenzar con el poder de la palabra y decir, Dios va a dar, Dios va a comenzar. Pero esto es lo cual tú tienes que hacer. Tienes que inyectar la fe, tienes que darla con poder. No una fe débil, ay, si Dios quiere, no. Anulado, Dios va a querer. Dios quiere, Dios puede, Dios va a hacer. Dios quiere la salvación. Las personas que dicen, Dios mediante, Dios quiera, no, eso no existe. Dios mediante no, Dios puede hacerlo. Dios quiera no, si es algo bueno, Dios quiere todo lo mejor para uno. Amén. No es que uno diga, ¿sabes qué? No creo que Dios quiera esto. ¿Es algo bueno? Sí, pero vaya a ser que Dios se moleste de tanto pedir. No. Si es algo para algo bueno, no se va a molestar. ¿Qué dice? Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Amén. Ahora, tenemos que evitar las contiendas de palabras. ¿Qué quiero decir? En primera de Timoteo nos dice 6, del 3 al 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Cristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Miren, dense cuenta de esto. Este es el origen de las cuales separan las grandes tribulaciones, las cuales originan, mejor dicho, guerras, hacen disputas. Esto es el origen de eso. ¿Cuál?
el que no sigue la palabra de Dios, el que no sigue lo que es el camino adecuado al Señor. Esa es la gran contienda. ¿Pero por qué? Porque Cristo vino y dejó una palabra. Él sabía que cuando Él vino ya estaba el mal, ya habitaba el mal. Perfectamente lo sabía. Por lo tanto, Él tenía que dejar el Evangelio. ¿Para qué? Para que ellos siguieran lo bueno. Y ciertamente dijo, si alguno de vosotros está en contra de lo que es el Evangelio, está en contra de lo que es de Dios. Hablando, y esto origina blasfemias, nacen envidias, pleitos. Debemos negarnos a ser arrastrados en debates inútiles. Debemos evitar ser confrontados con personas que dicen, no, yo no creo esto. Si esa persona no cree, la salvación es personal. No debemos meternos. Si esa persona no quiere entregarse a Dios, no tenemos por qué insistir. Pero como ministros del Evangelio debemos predicar. Tenemos que hacerlo. Confrontar el pecado. Pero si esa persona no quiere, no se le va a insistir. Nadie es obligado a seguir a Dios. Demasiadas personas con poco tiempo en el Señor caen en esta trampa. ¿Qué significa? Satanás te pone una trampa. Mira, le voy a poner a esta persona para que se moleste. Pero puede reconocer a los más maduros cuando ellos evitan entrar en los antojos poco saludables de controversias y las contiendas de palabras. Porque algunos realmente anhelan este tipo de debates. Nosotros debemos permanecer firmes en que es esencial y negarnos a entrar en una discusión sobre las cosas que nos dice la palabra de Dios. ¿Ya? No debemos decir, mira, yo creo que es esto. Si tú crees que es esto y estás haciendo bien, hazlo a tu manera. Porque la palabra de Dios es única. De acuerdo a cual tú la interpretes, eso ya es tu discernimiento con Dios. Amén. Ya es de acuerdo tú cómo estés hablando con Dios, obrando con Dios. Eso ya es. Sigue. Miren, dense cuenta de esto. Nada bueno viene de esta manera de pensar en lugar de esto. Sigue el patrón de las sanas palabras que has oído. Pablo, 2 Timoteo 1:13. Y aprende a no para juzgar acerca de palabras, lo que no es bueno y solo arruina a los oyentes. O sea, si no te edifica, apártalo. Si es algo lo cual no te edifica, quítalo de tu camino. Porque tú mismo decides de qué llenarte, de qué alimentar tu mente. Si tú ves buenas cosas, si tú lees, si tú estudias lo que es la palabra, te alimentas de buenas cosas. Estás alimentando tu espíritu y puedes transmitir bien el Evangelio. Toda palabra ociosa. Miren aquí lo que nos habla de la palabra ociosa, que todos en algún momento han tenido. Mateo 12:36. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablan, de ella darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, amén, de acuerdo a tú hables, de acuerdo a lo que tú digas, de acuerdo a lo cual tú vociferes, eso ahí Dios te va a decir. Porque aparte de Dios conocer perfectamente el corazón, tú ahí, de acuerdo a cuando tú obres, hables, ahí Dios también va a decirte, ¿qué has hecho? ¿Sabías que serás juzgado por toda palabra ociosa o inútil que hayas dicho? O sea, toda palabra la cual ha salido de tu boca y no ha servido para nada, también vas a ser juzgado. Si nos damos cuenta de esto, podríamos usar nuestra lengua con mucho más cuidado, percatarnos de las cosas las cuales Satanás nos sopla que hagamos. Y debemos dar contra eso. Dios hace un seguimiento de cada cosa que decimos. Y nuestras palabras podrán perseguirnos cuando estemos delante del Señor para dar cuenta de ellas. Cada palabra nuestra será utilizada para justificar o será utilizada para condenarnos. Hable con cuidado, porque no podemos volver a poner en nuestra boca palabras que una vez salieron de ella. Ojo, haces el bien o haces el mal. Mide cada palabra con tanto cuidado como si fueras a prescribir medicamento a un niño enfermo. O sea, hay que tener cuidado, tengan cuidado de lo que dicen, de lo que hablan,
pueden estar dañando, pueden estar empeorando a la persona. Muchas gracias, producción. Pueden estar haciendo terriblemente daño a esa persona y no se pueden estar dando cuenta. Y luego Dios va a hacer cuentas. ¿Qué has hecho con eso? ¿Por qué has hecho esto? Dios sabe perfectamente qué palabra edifica, qué palabra sale de tu boca con una buena intención. Amén. Él sabe perfectamente esto. Entonces no tengamos una palabra ociosa. No seamos unas personas las cuales no digamos nada, seamos indiferentes, ignoremos, no seamos esa clase de personas. Seamos personas a las cuales nos importa verdaderamente el prójimo. Hagamos de esto algo de una ley. Cuantas menos palabras digamos, mejor. Jesús decía todo lo que salía de su boca era lo exacto. De su padre que le decía, era totalmente exacto. Él no decía ni más ni menos, porque él decía lo que su padre le mandaba. Eclesiastés 6:11. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. O sea, que hables muy bonito, que hables muy tierno. No, Dios no quiere eso. Dios no quiere palabras bonitas. Dios quiere personas sinceras, personas honestas, íntegras, que confronten el pecado. Amén. Eso quiere Él. ¿Qué más tiene el hombre? Las posibilidades de que tú vas a decir algo malo se reducen por menor número según las palabras que tú hablas. Se ha descubierto que cuanto más se dice, mayor es la probabilidad de que vayamos a decir algo malo. Los que hablan menos palabras parecen ser aquellos, escuche bien, que son más sabios. A veces no decir nada es mejor que decir algo equivocado. Si no sabes la respuesta, cállate. Silencio. Esto es un poco difícil de ver cuando estás alrededor de los que insensatamente hablan más. Me parece que si cuido mi lengua, nunca he de lamentarlo. Escuchen, pero me arrepentiré de mis palabras cuando hablo demasiado, porque el necio multiplica palabras. El necio habla. ¿No les pasa que cuando alguien no tiene la razón comienza a hablar y no se justifica? Eclesiastés 10:14. Esto es tan cierto que la palabra nos dice, en las muchas palabras nos falta pecado, pero el que se refrena sus labios es prudente. Proverbios 10:19. Escuchen bien esto. Ahora vamos a entrar a la parte lo cual es el chisme de las palabras. Eso lo cual multiplica totalmente mal. Daña lo que es la mente, el corazón. Es totalmente peligroso. Proverbios 18:8 nos dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. O sea, la persona que le gusta el chisme entra y te destruye. Entra como un dulcecito, pero cuando llega al estómago te destruye como un ácido. Obviamente, el chismoso es el que está chismeando y Dios llama a esto una de las 7 cosas que Él odia y es abominación, como Él se dice. En Proverbios 6:19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Amén. El chisme es como difamar el buen nombre de alguien y es lo mismo que asesinar su carácter. Los chismes han traído la división de muchas iglesias y nada dañará más a la iglesia y a una persona que los chismes. Me duele ver a la gente que está siempre murmurando entre sí y chismeando. ¿No saben que un día estarán delante de Dios para justificar lo que han dicho? Mateo 12:36. Así es. Las personas chismosas, las cuales se encargan de destruir a la persona, hablar mal de la persona, comer totalmente a esta persona hasta dejarla sin nada, estas personas van a rendir cuentas a Dios. Dios después te va a mostrar, mira todo lo que has hablado de esta persona, que es mi hija, mi hijo, mira. Ahí vas a arreglar cuentas con Dios. Ahora, la palabra de vida, que es Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Más ha pasado de muerte a vida.
Amén. O sea, el que oye la palabra, el que está escuchando ahorita mismo esta palabra, ha pasado de la muerte a la vida. Nada es en vano. Nada lo que venga del Señor es en vano. Cristo es la palabra, Juan 1, y sus palabras pueden impartir vida eterna. Si se creen, iguala al escuchar sus palabras y creer en ellas, contener la vida eterna. Si escuchan sus palabras y las creen, entonces esa persona no viene a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. ¿Habrá algo más poderoso que decir acerca de las palabras las cuales Cristo nos dijo? Cuando los demás decidieron dejar a Jesús, Él miró a sus discípulos y les preguntó, ¿se va a ir ustedes también? Pedro dijo sabiamente, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Juan 6:68. La respuesta es, nadie más que Cristo tiene palabras de vida eterna. Y ya que Él es la única manera de que podamos ser salvos, escuchen bien, Hechos 4:12, debemos declarar con la boca que Cristo es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces seremos salvos porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:9-10. Si una persona es salva, entonces deberían estar confesando con su boca para que todos lo escuchen. Cada creyente debe proclamar públicamente y confesar con sus palabras que Cristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén, hermanos. Debemos entender esto. Ahora, para ir cerrando, para que entiendan, si ha confesado a Cristo a los demás y cree en su corazón, no le estoy preguntándole a las demás personas, sino el de usted, que Cristo es Dios y vivió una vida sin pecado, murió por sus pecados y le resucitó entre los muertos, sus pecados son perdonados y es declarado justos a los ojos de Dios. 2 Corintios 5:21. Hay vida en las palabras las cuales Cristo nos deja, pero también hay muerte al negarse a creer sus palabras. Como Él dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios estará sobre él. Tengan mucho cuidado. Juan 3:36. Ahora puedes ir a decirle a alguien las palabras que se encuentran en la Biblia. Dile, la palabra de Dios, háblale, porque en tu boca también tienes palabras de fe. Usa la fe, ponla en marcha, para que otros se salven, también por la palabra de Dios. Romanos 10:9-13, Hechos 4:12, Juan 3:16-17 son los más importantes. Confronten el pecado, queridos hermanos y hermanas. Tienen que confrontar, enfrentar esto. No pueden dejar que personas vengan y te adapten el evangelio al pecado. No hagan esto. Tienes que rechazar el pecado. Solamente así uno va a poder ser libre. Amén, queridos hermanos y hermanas. Antes de despedirme, yo quiero agradecer al voluntariado social de las Marcas de Cristo, los cuales todos los días salen ¿a qué? A las donaciones y las ofrendas. La palabra de Dios, las cuales dan. Las donaciones, las ofrendas, las cuales ustedes brindan. Las Marcas de Cristo agradece a cada uno de ustedes porque están apoyando a lo que es el prójimo. Están apoyando a lo que es más personas necesitadas. Como a la parte de atrás están viendo ustedes personas que están necesitadas. No tienen dónde dormir, dónde comer. Y a veces el gobierno no va a esos lugares. Se hacen los ciegos. Nosotros, Marcas de Cristo, el equipo va a ese lugar. Vamos a ese lugar. Amén. A llegar. Y no nos da ningún impedimento ir. Vamos a predicar primero lo que es el alimento espiritual y luego damos el alimento físico. Porque vamos de acuerdo a lo que Dios nos mande hacer. Donde Dios nos mande. ¿Qué nos dice Lucas 4:18? Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Agradecer a la Escuela de Capacitación, Formación Ministerial Teológica de las Marcas de Cristo. Esas personas las cuales estudian y están preparándose para confrontar lo que es el Evangelio. Amén. Tener una palabra contritua, una palabra en la cual tú puedas hablar, tú puedas transmitir. Como aquí dice Salomón, con una palabra puedes construir o destruir. Hagan esto, queridos hermanos y hermanas. Recuerden que se solicita líderes que muevan grupos a evangelizar. Se sigue solicitando creyentes que se unan a trabajar, porque Cristo ya está aquí. Recuerden, está tocando a las puertas de todas las personas, ahora solo tienes que dejarlo pasar. Amén. ministerio.marcasdecristo7@gmail.com. Ustedes pueden escribir lo que es el testimonio, donaciones, manden ahí, pueden ustedes comunicarse y recuerden que el número de consejería espiritual, el cual sale en la parte de aquí abajo, es el 9881-39997, que los horarios son de 3 p.m. a 12 p.m. de lunes a viernes, el WhatsApp y el Telegram, queridos hermanos y hermanas. Recuerden esto bien grande. En Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieras poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve mañana, te daré cuando tienes conmigo que darle. De Dios vendrá la recompensa, no de hombre. De Dios vendrá la recompensa, queridos hermanos y hermanas. Recuerden esto bien fuerte, porque Dios es el que recompensa, no hombre, Dios. Amén, queridos hermanos y hermanas. Que Dios los bendiga y agradecer a las personas las cuales siguen el fanpage, el canal de YouTube, el Instagram, el Twitter, el canal de TikTok, todas las fanpages del Ministerio de las Marcas de Cristo y las redes sociales. Estamos subiendo nuevos videos, los cuales ustedes pueden darle like, compartir y llegar a muchas más personas. Que Dios los bendiga rica y abundantemente.